Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la clase de Derecho Procesal Penal. En primer lugar, les ofrezco una disculpa toda vez que por cuestiones técnicas no pudimos empezar en punto de las 8 de la noche, pero ya estamos con ustedes. Les recuerdo que el tema que vamos a abordar el día de hoy es procedimiento abreviado. Antes de empezar con este tema, quiero dar algunos anuncios. Para las personas que me siguen a través de la página de abogado penalista Edgar Martínez, en esta semana hice una publicación respecto a que las clases van a durar 1 hora. Y se preguntarán, ¿por qué 1 hora? Esto es principalmente por cuestiones pedagógicas, por cuestiones de enseñanza, ya que nosotros, al ser estudiantes y cuando en ocasiones el maestro se tarda más de 1 hora, nos empezamos a cansar, nos distraemos. Es más, hay estudios que establecen que desde el primer minuto, si la persona no te interesa parte de su charla, te pierdes y no entiendes nada de lo que te está diciendo. Entonces, por esa razón, a partir de hoy, vamos a tratar que las clases sean aproximadamente de 1 hora. La primera media hora van a ser cuestiones teóricas, cuestiones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la siguiente media hora vamos a hablar de cuestiones prácticas y en la medida de lo posible también en los casos en los que tenga material, como va a ser el día de hoy. El día de hoy les voy a presentar parte de una audiencia de procedimiento abreviado y esa siguiente media hora va a ser precisamente para que podamos analizar lo que pasa en las audiencias. El día de hoy vamos a ver una audiencia real de procedimiento abreviado, también respetando los nombres de las partes, el número de causa, la fecha en que se llevó a cabo la audiencia, también para proteger los datos y la privacidad de nuestros clientes. Entonces vamos a presentar una audiencia real en la que participamos, estuvimos como defensores particulares en un procedimiento abreviado. Vamos a hacerlo eso en la segunda media hora. Les recuerdo, primera media hora, parte teórica, parte de lo que establece tanto la Constitución, Código Nacional de Procedimientos Penales, alguna teoría o doctrina de algún autor que más adelante les voy a recomendar. Y aquí también aprovecho para otro anuncio. Para las personas que me siguen igualmente en la página, el día de hoy les compartí un libro que nos habla sobre procedimiento abreviado. Espero que lo puedan descargar para que los temas que nosotros abordamos en esta clase no únicamente se queden con lo que dice el profesor, sino también tengan material adicional. Pues ese es el primer anuncio que les recuerdo. La clase de hoy va a durar 1 hora y después de que terminemos de esa hora vamos a hablar ya nada más solamente sobre preguntas y comentarios que nos envíen a través de la cuenta abogado penalista Edgar Martínez. Otro anuncio que también les quiero dar, recordarles, como lo he hecho siempre en las clases de Derecho Procesal Penal, que se queden en casa. Ya estamos en una segunda fase en el caso de México. También tenemos noticia que el estado de Puebla es de los que están en los primeros lugares de las personas contagiadas y que han fallecido lamentablemente a causa del coronavirus. Entonces, la petición, por favor, que continuemos en casa, que salgamos únicamente para lo indispensable y las personas que tenemos la oportunidad de hacer trabajo desde casa, lo hagamos así, sin salir, para proteger tanto a nosotros como a nuestros seres queridos. Entonces, ese es un segundo o tercer anuncio. También recordarles a las personas que es la primera vez que nos ven a través de este medio, que este tipo de clases están destinadas principalmente para alumnos de la Facultad de Derecho de la UAP, pero también están abiertas para todos aquellos estudiantes que nos ven en las diferentes partes de la República, también para abogados que no trabajan en la materia penal o para aquellos que trabajan en esta área pero que quisieran aportar más conocimientos o también, ¿por qué no?, corregir algunos temas que en ocasiones no tenemos la verdad al 100%, que también puedan aportar parte de su experiencia y la práctica para que puedan complementar este tipo de clases de Derecho Procesal Penal. Pues ya, sin mayor preámbulo, ya terminaron los anuncios. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema de procedimiento abreviado. Y muy similar a como lo hice la vez pasada que hablamos de suspensión condicional, quiero empezar con un ejemplo.
Y antes de empezar con el ejemplo, quiero verificar únicamente que se puedan ver los comentarios y que me puedan escuchar. Tardo 2 segundos y regreso con ustedes. Por favor, si me pueden indicar si se escucha, porque tuve fallas técnicas y solamente para corroborar. Al parecer, espero que se pueda escuchar. Y empezamos. Les decía que el día de hoy quiero empezar con un ejemplo muy similar a cuando lo hicimos con la suspensión condicional. Como se podrán dar cuenta, en la imagen que se está proyectando es una escuela. Y esta escuela para ustedes será muy conocida. Es una escuela de una caricatura muy conocida de Los Simpson. Pensemos que en esta escuela que acaban de ver hay un alumno que es el mismo alumno que pusimos en el ejemplo anterior. Pensemos que Bart en esta ocasión otra vez hizo de las suyas, hizo una travesura, pero a diferencia del ejemplo de la suspensión condicional, que la travesura la había hecho en casa, en esta ocasión pensemos que esa travesura la llevó a cabo en su escuela. Y de igual forma que en la vez pasada, todos los indicios o todas aquellas pruebas, por llamarle así, todos los señalamientos indican que él posiblemente cometió esa conducta o esa travesura dentro de su escuela. Y en este ejemplo, al igual que el pasado, la autoridad o la persona que ejerce una autoridad sobre él, que en este caso en la escuela es la maestra, tiene pensado imponerle un castigo. El castigo va a ser que escriba 100 veces en el pizarrón: debo de portarme bien. Ese va a ser el castigo por la travesura que cometió esta persona, este menor de edad, dentro del aula. Y le dice la maestra, si aceptas que tú cometiste esa travesura, si aceptas tu responsabilidad, en lugar de que hagas 100 veces debo de portarme bien, solamente vas a hacer, pensemos, 60. Entonces, espero que hasta aquí vaya quedando comprendido el ejemplo. Hay una persona, en este caso Bart Simpson, que cometió una travesura. Al parecer él lo hizo, todo indica que él lo cometió. Hay una maestra que está muy enojada, que lo quiere castigar y le dice: te puedo imponer 100 veces que pongas en el pizarrón debo de portarme bien, o si aceptas la responsabilidad en esa travesura que al parecer cometiste, en lugar de 100 van a ser 60 veces. Y pues lo que hace en este ejemplo Bart Simpson, acepta la responsabilidad, dice: sí, yo cometí la travesura. Y aquí todas las partes, como se puede ver en la imagen, quedan satisfechas. Bart Simpson recibe un castigo, ya no las 100 veces, sino quedó en 60 veces. También la maestra queda satisfecha porque impuso orden, estableció orden dentro del aula, y la sociedad, que en este caso son los alumnos que posiblemente en contra de ellos cometió esa travesura, pues también se ven satisfechos una vez que esta persona, Bart Simpson, tiene una sanción, un castigo por la conducta cometida. Espero que con este ejemplo haya quedado más o menos claro lo que es un procedimiento abreviado. En pocas palabras, es la aceptación de la responsabilidad respecto a un hecho que en este caso, si bien es cierto, es un ejemplo ficticio, en la vida real estamos hablando de un hecho que la ley señala como delito. Ya para procedimiento abreviado no se va a considerar como un hecho que la ley señala como delito, sino un delito como tal. Va a aceptar esa responsabilidad y parte de los beneficios es que va a tener una pena reducida, que en ciertos casos puede ser de una tercera parte, o va a depender el tipo de delito o la pena que se le pueda llegar a imponer, la reducción que se le pueda hacer al someterse a este tipo de procedimiento abreviado. Este fue un ejemplo únicamente de algo que puede suceder en la vida real para poder entenderlo un poquito más y que sea más fácil ya en la explicación comprender lo que es un procedimiento abreviado en la vida real. Pues vamos a comenzar con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero antes de entrar a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos que saber el fundamento constitucional.
El artículo 20 de la Constitución se divide en 3 apartados: apartado A, apartado B y apartado C. El apartado B nos habla de los derechos del imputado, el apartado C nos habla de los derechos de la víctima u ofendido, y el que nos interesa el día de hoy es el apartado A. Espero no equivocarme porque no lo anoté en la diapositiva, pero si no me recuerdo me van a corregir en los comentarios si es que me equivoco, pero si es que no estoy mal, el artículo 20 constitucional en su apartado A, me parece que en la fracción séptima, no recuerdo muy bien, por favor me corrigen si me equivoqué en la fracción, pero es el artículo 20 constitucional en su apartado A que nos establece como parte de los principios que rigen a este procedimiento o a este proceso, es la oportunidad para que los imputados o en su momento acusados puedan optar por una terminación anticipada del proceso, o también conocido como procedimiento abreviado. El Código Nacional de Procedimientos Penales hasta este momento establece como la única forma de terminación anticipada del proceso precisamente al procedimiento abreviado. Así lo marca el Código Nacional, así que cuando escuchen el término terminación anticipada o procedimiento abreviado, estamos hablando exactamente de lo mismo. Pues ya que tenemos la base constitucional, entonces sí nos tenemos que remitir, y permítanme solamente, déjenme ver la diapositiva, que es el artículo, no alcanzo a ver bien, si no me recuerdo es el 202, 201, no recuerdo exactamente bien, 201 o 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establece que podemos entender como procedimiento abreviado. Ahora, en esta primera diapositiva, en la diapositiva que les presento, también al igual que cuando lo hicimos al empezar esta clase, vamos a explicar el procedimiento abreviado tratándolo de ejemplificar con un caso práctico. En este caso vamos a hablar de, pensemos, un delito de robo. No se alcanza a ver bien en la diapositiva, en la parte donde aparece el nombre, porque estoy utilizando el teléfono con la parte frontal y eso hace que las letras o las formas que aparecen en la pantalla se vean al revés, pero ahí dice Juan. Vamos a poner o explicar el procedimiento abreviado pensando que Juan es el imputado. Le pusimos Juan N porque la mayoría de fiscalías o los medios de comunicación, cuando hacen referencia a un imputado, siempre utilizan, en lugar del apellido, o por lo regular, utilizan la letra N, nada más. No me pregunten por qué. El Código Nacional de Procedimientos Penales no establece que a los imputados, en lugar de los apellidos, se le ponga la letra N, pero pues ya por costumbre, en este poco tiempo que lleva que entró en vigor el sistema penal acusatorio, la mayoría de fiscalías o los medios de comunicación utilizan como Juan N, Edgar N, no sé, el nombre que se les ocurra, pero repito, no lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero el Código Nacional sí establece que tiene que haber una protección de los datos de las partes, que no tienen que ser exhibidos a través de los medios de comunicación. Incluso ha habido ocasiones que en audiencia nosotros como defensa, en lo particular un servidor como defensor, se ha opuesto o le ha hecho del conocimiento al juez de control que en diferentes medios de comunicación aparecen los nombres completos, los apellidos del imputado o incluso también en ocasiones de la víctima, aparecen las imágenes, las fotografías, ya sean periódicos o en medios televisivos, en medios informativos. Esto que hacen algunos medios de comunicación está prohibido por el Código Nacional. Lo hemos hecho de conocimiento a jueces de control y se han tomado las medidas necesarias, girando los oficios correspondientes para que se haga la investigación debida, y en caso de que sea así, llamarle la atención o hacer una especie de amonestación a los medios para que dejen de publicar las figuras, las imágenes o los nombres completos de las personas. Es por esto que en esta ocasión, solamente a forma de ejemplo, ponemos el nombre de Juan N. En la segunda parte de la clase ya les comentaba que vamos a proyectarles una audiencia real en la que participamos, y en esa audiencia real también, cuando se hace referencia al nombre
del imputado o ya acusado, se le va a quitar, van a escuchar por ahí un ruido para que no se escuche el nombre del imputado, de igual forma que lo estamos haciendo en este ejemplo. Pues ya les decía que el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece esta figura de procedimiento abreviado. Vamos a explicarlo con este ejemplo ficticio, con esta persona que responde al nombre de Juan N. Pensemos que Juan N cometió un delito en contra de María. María es la víctima en este delito de robo y también le pusimos María N. Entonces ya tenemos a los sujetos procesales que son partes dentro del procedimiento penal. Tenemos al imputado, que es Juan, y tenemos a la víctima, que es María. Después de eso, Juan ya tuvo conocimiento de las posibilidades que tiene para poder llegar a un procedimiento abreviado. Pensemos porque lo escuchó o lo vio en un video del abogado penalista Edgar Martínez, o porque el abogado se lo aconsejó, o porque incluso también el agente del Ministerio Público en su momento le explicó cuáles eran los beneficios para poder someterse a un procedimiento abreviado. Entonces, pensemos que él en su mente ya tiene pensado someterse a un procedimiento abreviado. Pero como se podrá ver en la imagen, ahí aparece otra figura, aquí de este lado. Esa figura corresponde al agente de Ministerio Público. Este punto es muy importante para las personas que son alumnos y que recientemente están empezando a conocer la figura del procedimiento abreviado. Solamente el agente de Ministerio Público lo puede solicitar ante el juez de control. Esto, repito, es muy importante porque, si bien es cierto, en un principio dijimos que es uno de los derechos humanos que se encuentra contemplado en el artículo 20, apartado A de la Constitución, no significa que esta facultad de solicitarlo ante un juez de control le corresponda al imputado, sino que es a través del agente de Ministerio Público quien, una vez analizando las propuestas que presentan las partes, una negociación que hay entre el Ministerio Público y la defensa, o incluso también el imputado, con ciertas características o ciertos requisitos, va a autorizar, o mejor dicho, sus superiores incluso le pueden llegar a autorizar para que en audiencia pueda solicitar un procedimiento abreviado. Entonces, en esta diapositiva únicamente le corresponde esa facultad, tiene ese monopolio de solicitar ante juez de control el procedimiento abreviado al Ministerio Público. Acá en esta parte quiero hacer un comentario porque mis clases no consisten únicamente en enseñarles la parte teórica, sino también contarles parte de mi experiencia y también parte de la experiencia que tenemos algunos operadores respecto a este punto y otros que pueden venir más adelante. Así voy a tratar de hacerlo en todas las clases, pero este punto en particular, el monopolio para solicitar el procedimiento abreviado ante el juez de control, desafortunadamente en la práctica, y perdón que lo diga así, pero desafortunadamente en la práctica, por algunos agentes del Ministerio Público, no todos, pero por algunos agentes del Ministerio Público, se ha prestado a la corrupción. Para las personas que apenas me están viendo y para que entiendan un poquito el por qué se puede prestar a la corrupción, porque estamos en México, desafortunadamente, repito, no todos los agentes del Ministerio Público, pero algunos o muchos, no sé, no tengo una estadística porque no es información que se encuentre en algunas páginas de internet, pero algunos agentes del Ministerio Público piden ciertas cantidades que van desde los 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, me he enterado hasta 100,000 pesos que solicitan algunos, repito, para poder autorizar y solicitar ante juez de control un procedimiento abreviado. Desafortunadamente se ha prestado en algunos casos para la corrupción y no es únicamente la crítica, sino que también es la propuesta. La propuesta que yo como docente y como litigante y que he hecho en los diferentes medios o en los eventos en los que he tenido la oportunidad de participar, siempre hacer la recomendación principalmente a los legisladores, que espero que este tipo de comentarios siempre lleguen a las personas indicadas, para que en el Código Nacional se establezca o se modifique
que no únicamente le corresponda al agente del Ministerio Público, sino que también a petición del imputado o de su defensa sea autorizado por un juez de control, estableciendo los requisitos que de por sí ya están contenidos en el Código Nacional para que sea procedente un procedimiento abreviado. Entonces, es la crítica que desafortunadamente se ha prestado a la corrupción, porque el imputado, como vamos a ver más adelante, el imputado o en su momento acusado va a tener beneficios de reducciones de la pena, en ocasiones reducciones muy benéficas para el acusado, y con esto las personas que están privadas de su libertad, aquellas personas privadas de su libertad, pueden obtener beneficios para que puedan salir en libertad. En materia federal, por ejemplo, pueden obtener una condena condicional. En el fuero común, en el caso de Puebla, pueden tener una conmutación de la pena, y con esto que se reduzca la pena y poder estar en libertad. Por esa razón, por tener ese tipo de beneficios, algunos agentes del Ministerio Público, repito, se han prestado a la corrupción. Yo por eso propongo a los legisladores, que ojalá algún día nos escuchen, que reformen el Código Nacional en esa parte respecto a que le corresponde al agente del Ministerio Público, para que lo dejen abierto tanto a la defensa como al imputado, porque no es únicamente que lo diga yo porque lo pienso, sino que los códigos procesales anteriores al Código Nacional de Procedimientos Penales, como en el caso de Puebla, el Código de Procedimientos establecía esa facultad no únicamente para el Ministerio Público, sino también para imputado y la defensa. Pero, repito, es solamente a forma de propuesta. Actualmente el Código Nacional establece que ese monopolio lo tiene el agente del Ministerio Público para solicitarlo ante un juez de control. Ya una vez que el imputado le hizo del conocimiento al Ministerio Público su intención de someterse a un procedimiento abreviado, entonces deben de cubrirse ciertos requisitos. Y disculpen porque voy a ver lo que dice la diapositiva. En la diapositiva les voy a leer parte de lo que dice. No tiene que haber una oposición por parte de la víctima u ofendido, tiene que ser solicitado por el imputado ante el agente del Ministerio Público, para que a su vez el agente del Ministerio Público lo haga de conocimiento al juez de control. Entonces ya quedamos que no tiene que haber una oposición por parte de la víctima, lo tiene que solicitar el imputado al agente del Ministerio Público. Y aquí en esta diapositiva les comentaba que más adelante les voy a publicar dentro de mi página estas diapositivas. Aquí desafortunadamente no lo pueden ver porque, como ya les decía, por la forma en la que está puesto el dispositivo móvil, las letras o las palabras están a la inversa, pero les leo lo que dice. Aquí en esta parte dice juicio oral o procedimiento abreviado. Vamos a pensar que el imputado opta por un procedimiento abreviado, y los requisitos o parte de lo que establece el Código Nacional para que pueda ser procedente, tiene que estar informado de los alcances o incluso también de aquellas ventajas o desventajas que pudiera tener el someterse a un procedimiento abreviado. Tiene que renunciar a su derecho de tener un juicio oral. Como ya comentaba, debe de saber los alcances y debe de consentir someterse a este procedimiento. Y por último, admitir su responsabilidad. Disculpen que me pase de este lado, pero tengo que ver las palabras para poder irles explicando. Respecto a este punto de admitir su responsabilidad, considero que es un tema muy importante y que incluso para ciertos juristas o ciertos abogados este requisito o esta forma de admitir su responsabilidad vulnera lo que establece el mismo artículo 20 constitucional en su apartado A, fracción primera, artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, que nos habla de la presunción de inocencia. Incluso también el mismo artículo 20 constitucional nos hace referencia del derecho de no autoincriminación. Repito, para que un imputado o ya acusado dentro de un procedimiento abreviado pueda ser procedente este tipo de terminación anticipada del proceso, parte de los requisitos que ya enunciábamos tiene que ser que admita su responsabilidad. Pero insisto, algunas personas o algunos abogados
Algunas autoridades también, pero principalmente abogados, llegan a manifestar que esta admisión de responsabilidad va en contra de dos derechos o principios, que es la presunción de inocencia y el derecho de no autoincriminarse. Es muy respetable, incluso hay tesis que ya han resuelto o que han abordado este tipo de temas, que si efectivamente vulnera o no ese tipo de principios o derechos. En mi opinión particular y en lo que se establece en esas tesis, no se violan esos principios porque solamente es un requisito para que pueda ser procedente, y también no significa que por el hecho de admitir su responsabilidad haya cometido ese hecho, sino que únicamente lo hace para poder verse beneficiado con una reducción de la pena y así también dar por terminado un proceso o un procedimiento. Espero haber explicado, voy a comentarlo un poquito más pausado. El hecho de que una persona, en este caso un acusado, admita su responsabilidad no significa que lo haya cometido. Incluso las tesis que hacen referencia a ese tipo de conceptos hacen una distinción entre lo que es una admisión de responsabilidad y una confesión. Este punto también es importante y tienen que separarlo y distinguirlo. Es muy diferente una admisión de responsabilidad dentro de un procedimiento abreviado, y es muy distinta, otra situación es muy distinta, es la confesión que se daba principalmente en el sistema inquisitivo, cuando el acusado o el imputado aceptaba de forma llana y completa que participó en el delito con circunstancias de tiempo, lugar y modo, ante la presencia de un defensor, pero esas consecuencias y características de la confesión son distintas a una admisión de responsabilidad dentro de un procedimiento abreviado. Va a quedar más claro cuando les presente el ejemplo práctico de la audiencia de procedimiento abreviado que voy a proyectar en la segunda parte del video. Espero que con eso quede más claro, pero sí dos puntos que considero importantes. El hecho de admitir la responsabilidad, a mi consideración, y las tesis, tanto de tribunales colegiados como me parece que de la Suprema Corte, establecen que no violan el principio de presunción de inocencia ni el de autoincriminación, y por otro lado, que es muy diferente una confesión en el sistema inquisitivo a una admisión de responsabilidad dentro de un procedimiento abreviado. Espero que vaya quedando claro, si no, más adelante cuando terminemos de proyectar la audiencia como ejemplo práctico, voy a responder algunas dudas que llegaran a tener. Bueno, pasamos a otra diapositiva. Déjenme acercarme para ver qué es lo que aparece en la diapositiva. Dice medios de convicción expuestos por el agente de Ministerio Público. No es únicamente que esta persona acepte su responsabilidad, que denuncie a un juicio oral, que acepte ser juzgado con los medios de convicción que presenta el agente de Ministerio Público, sino que el agente de Ministerio Público debe aportar esos medios de convicción de forma oral ante el juez para justificar la culpabilidad de esta persona, de la persona que está siendo sometida a un procedimiento abreviado. Cabe recalcar y mencionar que ya una vez que se admitió a trámite un procedimiento abreviado y que el Ministerio Público formuló la acusación, es una especie de minijuicio, una especie, repito, porque también aquí hay algunas controversias de que si es un minijuicio o no, es una especie, nada más para que quede un poquito más claro, es una especie de minijuicio que también entiendo, porque posiblemente ahí vaya a existir algún comentario en contra. No es un juicio, repito, no es un juicio como tal, pero algunas características son similares a las de un juicio, porque el agente del Ministerio Público va a formular su acusación, va a expresar las circunstancias de tiempo, lugar y modo respecto al hecho que cometió, y también los medios de convicción que le sirvan de base para justificar que lo hizo. Repito, no es únicamente admitir su responsabilidad, sino que haya medios de convicción que refuercen esa admisión de responsabilidad para que genere convicción de que la persona lo cometió y por lo tanto estén en aptitud de admitir para su procedencia o para su trámite
este procedimiento abreviado. Vamos a otra diapositiva, solamente me acerco para ver qué diapositiva es. No sé si se alcance a ver en la pantalla, pero en esa diapositiva era parte de lo que les mencionaba yo en la clase de suspensión condicional, que como abogados, dentro de los diferentes trámites o procedimientos que llegamos a hacer, también tenemos que utilizar las matemáticas. Y en este caso, al igual que la suspensión condicional, en el caso de la suspensión condicional utilizábamos la media aritmética. En el caso del procedimiento abreviado, también utilizamos la media aritmética, pero solamente para ciertas reducciones de penas, no en todos los casos. Ahorita voy a explicar, por eso en esta diapositiva se ve a una persona haciendo cuentas, porque va a depender la pena que se le pueda llegar a imponer, el tipo de delito, si es doloso, si es culposo, o también si es la primera vez que comete algún hecho que la ley señala como delito, o si ya es reincidente. Va a haber ciertas excepciones, pero lo vamos a ir explicando. Respecto a las cuentas que nosotros como abogados, ya seamos defensores o agentes del Ministerio Público, tenemos que realizar para las reducciones de la pena, lo voy a poner con un ejemplo. Igual me voy a acercar para poder explicarlo. Aquí en esta parte no lo alcanzan a ver en su imagen, en su pantalla, pero aquí dice que la pena mínima que se le puede llegar a imponer es de 2 años. Aquí en esta parte establece que la media aritmética es de, la pena máxima que se le puede llegar a imponer es de 6 años, por lo tanto, les recuerdo que para sacar la media aritmética se tiene que hacer una suma de la pena mínima, que son 2 años, más la pena máxima, que son 6 años, nos ha resultado 8, se divide entre 2 y esto es la media aritmética. Es decir, que la media aritmética no rebasa los 5 años. Cuando sucede esto, cuando la media aritmética, repito, no rebasa los 5 años, para los delitos dolosos, en este ejemplo, si la pena mínima son 2 años, se le puede reducir hasta la mitad de la pena se le puede reducir, quedando en 1 año. Mientras que en los delitos culposos, en este mismo ejemplo, si la pena mínima que se le puede llegar a imponer son 2 años, si no rebasa los 5 años en la media aritmética, como ya vimos el ejemplo, la pena que se le puede llegar a imponer es de las 2/3 partes de la pena y queda como ejemplo o como resultado 8 meses. Espero haber sido claro con este ejemplo. En los casos de los delitos cuya media aritmética no rebase los 5 años, en delitos dolosos se le puede reducir hasta la mitad, mientras que en los delitos culposos hasta 2/3 partes. Son parte de los beneficios que se puede tener cuando un imputado se somete a un procedimiento abreviado, principalmente la reducción de las penas. La siguiente diapositiva nos hace referencia que, bueno, si ya le expliqué, de los delitos dolosos. Y en esta imagen, bueno, que en esa imagen se ve media extraña ahí por las posiciones en las que están los muñequitos, pero en caso de que no se alcance a ver bien, no son posiciones de otra forma, sino son posiciones de las personas que están cometiendo algún hecho ilícito. Y con esta diapositiva significa que aplica para cualquier delito. El procedimiento abreviado aplica para secuestros, para violaciones, para homicidios, para delitos dolosos, para delitos culposos, para cualquier tipo de delito puede aplicar un procedimiento abreviado. La diferencia, parte de la diferencia es que va a depender el tipo de delito. Si no rebasa los 5 años en la media aritmética, como ya dijimos, va a tener un beneficio mayor, mientras que en los delitos que rebasen esos 5 años en la media aritmética, el Código Nacional nos establece que de forma genérica, y me parece que aparece en la diapositiva, bueno, no aparece ahí, me regreso un poquito más. No, me parece que no lo menciona, me salté esa diapositiva, pero tenemos algunos problemas técnicos y creo que ya otra vez estamos en la transmisión. Una disculpa, pero
Todas las personas están conectadas a Facebook en estos momentos, están viendo también sus series en Netflix o en algún otro medio. Hay muchos problemas en el internet. Tuvimos, me parece que una pausa por allí, pero continuamos con la explicación. Decía que en la parte que nos quedamos, que de forma genérica la disminución que se puede hacer para aquellos delitos que rebasan los 5 años en la media aritmética es de 1/3 parte, tratándose de delitos dolosos, y para los delitos culposos hasta la mitad. Me parece que tuve una confusión y aprovecho para corregirla cuando explicaba una de las diapositivas, que era esta, ya, y sí está ahí, una confusión si es que me equivoqué, pero de forma genérica el Código Nacional establece que para los delitos dolosos que rebasen los 5 años en la media aritmética, si es la primera vez que lo cometen, se le puede reducir 1/3 parte, y para los delitos culposos, como ya explicaba, se le puede reducir hasta una mitad. A diferencia que la reducción puede ser mayor tratándose de aquellos delitos que no excedan de los 5 años en la media aritmética, como el ejemplo que les ponía en esta parte. Pues espero que haya quedado comprendido, solamente lo expliqué de forma muy general. Y les recuerdo, para las personas que apenas nos están viendo, que yo comenté que en la primera parte de la clase íbamos a explicar principalmente lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en la segunda parte les voy a proyectar una audiencia real en la que participamos como defensa dentro de un procedimiento abreviado. Le vamos a quitar los nombres del imputado, los datos del número de causa, vamos a dejar el tipo de delito y algunas características. Hicimos algunos cortes, van a escuchar algunos ruidos, de ahí de repente si escuchan algún ruido que distorsiona es porque aparecía el nombre del imputado o acusado y en su momento, por esa razón es que se omitieron para proteger la privacidad y los datos personales de la persona que representamos. Entonces no se me desesperen, espero que no tengamos algún problema en la proyección. Permítanme un momento, por favor. Vamos a quitar las diapositivas y a proyectar el video. Quitamos el comercial. Por este Centro de Justicia Penal Federal, a efecto de llevar a cabo una audiencia intermedia o un procedimiento abreviado, una forma de terminación anticipada. El volumen es muy bajo. Voy a acercar un poquito más la computadora para que puedan escucharlo. Espero que lo puedan ver y escuchar. Disculpen las cuestiones técnicas, pero con esto de las clases en línea, pues tenemos que improvisar para dar una clase pues más o menos entendible. Bueno, ahí está. Les decía, les explico más o menos de qué trata este asunto. Es una causa penal dentro de un centro de justicia penal federal. Para las personas que es la primera vez que están viendo este tipo de videos, pues recordando cuáles son los principios del sistema acusatorio, como podrán ver, aquí se cumplen, porque en primer lugar se está cumpliendo un principio que es el principio de inmediación, donde el juez de control, que es el que lleva a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, se encuentra presente dentro de la sala de audiencias, al igual que las partes. Aquí está el defensor, estoy yo, este monito que ven acá, soy yo, y mi compañero, aquí se encuentra también como defensor. Está también el agente de Ministerio Público, bueno, no es parte, es el auxiliar de sala, y en esta parte que le pusimos una parte negra, en ese lugar se encuentra el imputado. Entonces, en el procedimiento abreviado se cumple con el principio de inmediación y es un requisito indispensable, necesario, que se encuentre presente el imputado para ese tipo de procedimientos, más no así la víctima u ofendido, siempre y cuando se haya cumplido con el pago de la reparación del daño, algunas condiciones del procedimiento abreviado que vamos a ir explicando también, pero acá se cumple ese principio de inmediación al estar presentes las partes. Hay otro principio que se puede ver, que es el de publicidad. Como se podrán dar cuenta, si es que se alcanza a ver,
en esta parte está el público, se cumple con ese principio. También otro principio que es el de contradicción, porque en el desarrollo de la audiencia podrán escuchar que el agente del Ministerio Público va a formular su acusación, va a haber una parte de alegatos y en cada acto procesal nos dan la oportunidad como defensores que nos opongamos, pero de una vez les advierto, en este tipo de audiencias, y también se los dije en la clase pasada, en este tipo de audiencias va a ser muy difícil que vean algún debate por parte de Ministerio Público o defensa. Sí se ha dado, incluso cuando termine de proyectar el video de la audiencia les voy a explicar un caso que me tocó ver. En este caso no fue como defensa, sino fue como defensor particular. En una audiencia me tocó ver como un defensor público en la parte de alegatos sí se opuso a lo que manifestaba la gente del Ministerio Público. Ahí nada más se los dejo solamente como comentario para que lo retome en la parte final, porque habrá casos que en la parte de alegatos nos podamos oponer como defensores. Les adelanto, en ese caso fue para pedir una reclasificación del delito, pero también pudiéramos oponernos, y aquí este punto es muy importante que lo tomen en consideración, que a final de cuentas en ese tipo de procedimientos el agente del Ministerio Público únicamente propone la pena, pero existen criterios de algunos jueces, y yo comparto con ese criterio, que si bien es cierto el agente del Ministerio Público tiene ese monopolio para solicitar el procedimiento abreviado, no lo faculta para imponer penas. De hecho, el artículo 22 constitucional le otorga esa facultad de imposición de penas en este caso, al juez de control. Entonces, a mi parecer, aunque si el agente del Ministerio Público pide 4 años, 2 meses, es un ejemplo, porque nos pasó en un asunto real, tú en los alegatos como defensor, decir, señoría, con fundamento en lo que establece el artículo 22 constitucional, me opongo a la pena propuesta por el agente del Ministerio Público, toda vez que no existen medios de convicción suficientes para que se le imponga esa pena, y solicitamos que se le ponga de la pena mínima una reducción de hasta una tercera parte, quedando en 3 años, pensemos, es ejemplo, 3 años, 8 meses, es un ejemplo, y con esto pueda tener el beneficio de la condena condicional. Se los dije así, nada más de lo que se me ocurrió, pero ustedes con su argumentación, pues en la parte de alegatos pueden oponerse respecto a la pena que está solicitando el agente del Ministerio Público, o también a la reclasificación que puede hacerse, pero aquí voy a explicarlo cómo es que sucedió en ese caso real. En el primero estuve yo como público, en el segundo caso pues ya me ha tocado argumentarlo, no tanto en audiencia, sino con algunos jueces para saber cuáles son sus criterios, y afortunadamente muchos de los jueces coinciden con eso, que se puede hacer una modificación de la pena. Pues ya sin mayor preámbulo les pongo la audiencia. Les recuerdo, para quienes vieron la sesión pasada de suspensión condicional en la parte práctica, en aquella ocasión lo hice en 2 partes, una clase en la parte teórica, otra clase con la parte práctica. En esta ocasión primero vimos en una sola clase la parte teórica, y en este momento vamos a estar explicando la parte práctica, y espero que en las siguientes clases de 1 hora, espero que también me tarde 1 hora, porque en ocasiones me apasiono con este tipo de temas, y ustedes lo han visto, si pueden ver los videos anteriores, me llevo como 2 horas, más o menos, porque me apasiono. Y también he de confesar, en ocasiones le doy vueltas y vueltas y repito lo mismo, pero trataré ya de ser más conciso y específico. Pues ahora sí, para no darle tanta vuelta, vamos a proyectar el video de la audiencia. Voy haciendo las pausas para ir explicando de qué trata la misma. Bien, esta audiencia fue señalada por este Centro de Justicia Penal Federal a efecto de llevar a cabo una audiencia intermedia o un procedimiento abreviado como una forma de terminación anticipada. Pregunto a las partes si están en condiciones de llevar a cabo alguna de estas audiencias. Sí, señoría, el procedimiento abreviado fue autorizado, y privilegiando estas salidas que el sistema nos permite, estamos listos para llevar a cabo un procedimiento abreviado. ¿Por la defensa? Así es, señor juez. ¿Está de acuerdo? Bueno, aquí hago una pausa porque en una parte estaba yo explicando que se cumplen con los principios del sistema acusatorio contenidos en el artículo 20 constitucional. Hablaba yo del principio de inmediación,
porque están las partes presentes, hablaba yo del principio de publicidad, pero también hay dos principios que se cumplen, que es el de concentración y continuidad. Si pudieron escuchar, espero que hayan escuchado, el juez estaba anunciando que esa audiencia era para una audiencia intermedia. Ya no lo dije en la explicación teórica, pero la oportunidad para poder promover un procedimiento abreviado es desde que se dicta el auto de vinculación a proceso hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Este punto es importante para las personas que son estudiantes. La oportunidad para promover un procedimiento abreviado es desde que se dicta el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Entonces, si esa audiencia estaba señalada para una audiencia intermedia, bajo esos principios de concentración y continuidad, creo que me equivoqué, hace un rato dije creo que contradicción, pero si es que me equivoqué corrijo, para respetar los principios de concentración y continuidad, si bien estaba señalada para una intermedia, por esa continuidad y concentración de los actos en una sola audiencia, se cambió, en lugar de intermedia, se desahogó un procedimiento abreviado. Escuchan ese ruido porque ahí estaba el nombre del imputado, así que no se me espanten, y aprovecho para quitar los comerciales de la aplicación. Por las partes vamos a dar inicio a la audiencia de procedimiento abreviado, por lo cual se le va a conceder el uso de la voz de la Fiscalía para que exponga lo conducente. Gracias, señor juez. Con su permiso, defensores. Acá otro comentario. En este tipo de audiencias, lo comentaba yo desde la sesión pasada, que la mayor parte del trabajo dentro de una audiencia de procedimiento abreviado le corresponde al agente de Ministerio Público. Es por esa razón que en esta audiencia casi no van a escuchar mi participación, no hay tanto que podamos debatir bajo ese principio de contradicción, y ya lo explicaba yo que habrá ciertos casos o ciertos momentos que en la parte de alegatos posiblemente nosotros como defensa podamos alegar y con esto cumplir lo que establece el artículo 20 como principio de contradicción, pero en esta ocasión incluso hasta se puede pensar que el defensor está ahí nada más de adorno o que estamos cobrando y no estamos trabajando, pero no es así, porque créanme que en la práctica para poder llegar a un procedimiento abreviado y que lo autoricen y todos los trámites que se tienen que realizar, pues es muy cansado y también pues tiene que ver con cierto conocimiento por parte de los operadores, en este caso de la defensa, para que se someta a un acusado ya a este tipo de procedimientos y pueda tener beneficios. Incluso hasta para estas audiencias se requiere tener conocimiento básico del sistema acusatorio y de la forma en que se lleva a cabo la misma, por eso les proyecto solamente las partes importantes de lo que pasa en la misma. Entonces, seguimos. En esta primera parte pueden ver cómo el juez de control le da el uso de la palabra al agente de Ministerio Público y entonces ya empieza a argumentar respecto a la petición de procedimiento abreviado. Voy a pasar a exponer los argumentos que la Fiscalía tiene para que tenga usted bien autorizado un procedimiento abreviado. Y con fundamento en los artículos 20, apartado A, la fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos 201, 202 y 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y toda vez que como antecedente, su señoría, con fecha 21 de mayo del año en curso, se dictó acto de vinculación. Una disculpa ahí, les comentaba yo que con ese sonido estamos resguardando la identidad del imputado. Ahí hizo mención de que en fecha tal se le dictó al imputado auto de vinculación por tal delito, hizo referencia o nombró al imputado. Solamente quise hacer una pausa para especificar nuevamente la oportunidad para poder promoverlo. Repito, es desde que se dictó el auto de vinculación hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Y privilegiando estas salidas que la Institución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos 201, 202 y 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se repite un poquito, perdón, pero seguimos con la proyección. Con fecha 21 de mayo del año en curso, se dictó acto de vinculación por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea, y sin que hasta el momento se haya emitido auto de apertura a juicio, y como ya mencioné,
a fin de privilegiar estas salidas alternas y formas de terminación anticipada que el Código prevé, se solicita por parte de la Fiscalía que se tome en consideración la posibilidad de un procedimiento abreviado. Y para estar en condiciones, la Fiscalía presenta dominio funcional del hecho. Asimismo, también se le atribuye la... Ahí en ese momento hicimos un corte en el video. Disculpen nuevamente, pero es la aplicación porque no me permitía reproducirlo en otra aplicación sino más que esa. Les comentaba que hicimos un corte en ese momento a la audiencia, hicimos una edición porque es en ese momento cuando el agente del Ministerio Público hace mención de las circunstancias, el tiempo, lugar y modo de cómo se llevó a cabo ese delito. Más adelante ya vienen otros requisitos o características que conlleva una formulación de acusación. Lo que está haciendo, en pocas palabras, es formular la acusación en contra ya del acusado. Una vez que la formula, se convierte de imputado a acusado, y vamos a ver en esa segunda parte qué es lo que forma parte, valga la expresión, de esa formulación de acusación. La conducta realizada a título de dolo, de acuerdo a lo que dispone el artículo 9, párrafo primero del Código Penal Federal, toda vez que por su edad, por su instrucción, por pertenecer a un núcleo urbano, conocía que portar un arma de fuego de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea constituía una conducta ilícita, y aún así realizó todos los actos y tuvo la voluntad de realizar el hecho. De tal suerte, señoría, que con lo que acabo de mencionar, esta Fiscalía solicita se le imponga al la pena de 2 años de prisión y multa correspondiente a 33 días, razón a valor de la unidad de medida y actualización vigente a la época de la comisión de los hechos. Esta medida tenía en ese momento un valor de 80.60 pesos, lo que nos daría como resultado 2.659.80 pesos. Penas, su señoría, que se obtienen haciendo uso de la facultad concedida a esta Fiscalía en el párrafo cuarto del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en base a lo cual se realizó una reducción de la tercera parte de la pena mínima señalada en el artículo 83, fracción segunda, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por cuanto hace a los medios de convicción que sustentan la acusación que realiza la Fiscalía, pongo a su consideración los siguientes. En primer lugar, la puesta a disposición mediante comparecencia de los datos de prueba con los que esta Fiscalía sustenta su acusación. Ahí hacemos otra pausa. De lo que fue apareciendo en la audiencia, si pudieron escuchar, es parte de esa formulación de acusación que hace el agente del Ministerio Público. Ya en esta segunda parte hace mención de los medios de convicción con los que cuenta para sustentar su acusación. Es decir, lo que hizo en este momento, que fue la parte que cortamos, es expresar que cuenta con un informe policial homologado, que hay un dictamen en balística, que hay señalamientos por parte de los policías que refieren que el día tal, aproximadamente a tales horas, en tal lugar, se encontraba esta persona, y que lo señalan como la persona que tenía en su radio de acción y disposición el arma de fuego a la cual ya hizo referencia. También va a hacer mención de los objetos materiales, como puede ser el arma de fuego, si es que había proyectiles o no sé, armamento, que en este caso fue un arma de fuego de las de uso exclusivo del ejército. Entonces va a mencionar todos aquellos medios de convicción con los que refuerce, justifique o demuestre la formulación de acusación de la cual ya hizo referencia. También quiero comentar en esta pausa que hice que, si bien es cierto, el agente del Ministerio Público hace mención que es una facultad de él solicitar la pena, es solamente eso, solicitarla. Porque ya hace un rato les mencionaba que si el agente del Ministerio Público no llega a hacer, como en este caso, una reducción de una tercera parte en los alegatos, cuando se nos dé la oportunidad de hablar a la defensa, podemos oponernos, toda vez que, conforme a lo que establece el artículo 22 constitucional, es una facultad del órgano jurisdiccional, es decir, del juez de control, imponer la pena, y si no se encuentra justificado la razón por la cual no impone, o mejor dicho, no solicita una reducción de una tercera parte, el juez de control bien puede tener la facultad de hacer esa reducción, aunque el agente del Ministerio Público lo haya solicitado de forma diversa. Esto, recuerden, porque ya comentábamos en otra clase que en el año 2011 hubo una reforma constitucional
referente a los derechos humanos y debe de promoverse conforme a lo que más beneficie, en este caso al acusado. Es un principio pro persona por esos beneficios o esas facultades que le otorga el artículo, tanto el artículo primero, haciendo referencia a los derechos humanos, y el artículo 22 constitucional, que faculta al órgano jurisdiccional, es decir, al juez de control, la imposición de penas. Espero que hasta ahorita haya quedado entendido. Si no, va a haber una parte de preguntas en la parte final de la clase. ¿Considera que son suficientes para que tenga usted a bien autorizar el procedimiento abreviado que se solicita y con el que ha estado de acuerdo la defensa, y que tenemos entendido que se le ha explicado las consecuencias, los alcances? Con esto, la Fiscalía solicita que tenga usted a bien emitir una sentencia condenatoria de admitir la procedencia de este procedimiento abreviado que la Fiscalía y la defensa solicitan, concluyendo así. Ahí nada más era hacer una aclaración. Les decíamos que esta parte de los disparos es a propósito para que no se escuche el nombre del acusado. Y por otra parte, también, aunque la agente de Ministerio Público mencionó que el procedimiento abreviado es solicitado por la defensa y por el agente de Ministerio Público, solamente hacer la aclaración que ya como dijimos, el Código Nacional establece como ese monopolio de solicitar ese procedimiento únicamente al agente de Ministerio Público, solamente para hacer la aclaración. ¿Manifestaciones? Únicamente, señor juez, que respecto a las manifestaciones en cuanto a los hechos y medios de convicción que dijo el Ministerio Público, se encuentran en la carpeta de investigación y por la naturaleza del procedimiento nada más que manifestar. Bien, antes de verificar el consentimiento por parte... Ahí en esa parte, no sé si se llegó a escuchar bien, pero era parte de lo que yo les explicaba. Como defensa, en un procedimiento abreviado casi no manifiestas nada. De hecho, ahí nada más lo que dijimos fue que bajo los principios de lealtad, buena fe, no lo dijimos así, pero son principios que rigen el actuar de las partes, que si bien es cierto, el Código Nacional establece como esa obligación de velar por esos principios o respetar, llevar a cabo los mismos a la gente de Ministerio Público, también hay un principio de igualdad entre las partes. Por lo tanto, esa objetividad, buena fe, lealtad que originalmente le corresponde a la gente del Ministerio Público, también le correspondería a la defensa. Y bajo esos principios, lo único que se argumentó fue decir que los medios de convicción a los que hizo referencia la gente del Ministerio Público se encuentran dentro de la carpeta de investigación y por el tipo de procedimiento, pues nada más que manifestar. Fue lo único que dijimos, en caso de que no se haya escuchado bien, pero se hizo de esa manera, repito, bajo los principios de la lealtad, objetividad y buena fe que rigen a las partes. El acusado se le hace el conocimiento que el procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso, en la cual usted... Ahí les pido que pongan mucha atención, porque es cuando el juez de control se dirige hacia el ya acusado y le hace ver los alcances, las consecuencias, le hace una serie de preguntas. Y aquí, mucho ojo, aquí esta recomendación va principalmente para los defensores, porque ha sucedido que en ocasiones cuando el juez de control le pregunta al acusado, ¿sabe usted de los alcances de este procedimiento? Dice sí, y de repente le pregunta, ha sucedido, lo he visto, y afortunadamente hemos tenido la suerte que antes de las audiencias les explicamos nosotros como defensores, bueno, en un caso particular, les explico al imputado o al acusado qué es lo que va a suceder en la audiencia, y afortunadamente ha pasado así, que cuando les preguntan, bueno, a ver, explíqueme, ¿qué entiende usted por procedimiento abreviado? Repito, téngalo mucho en cuenta, porque el juez de control en ocasiones le pregunta al acusado, ¿qué entendió respecto al procedimiento abreviado? ¿Cuáles son los alcances? Y ha sucedido que algunos acusados no saben explicarlo, y es importante que lo tomen en consideración porque existen tesis que establecen que no únicamente se cumple con el requisito cuando el juez le pregunta si entendió los alcances, sino que debe explicárselos, y no le corresponde únicamente al juez, sino que originalmente a la defensa le correspondería explicarle cuáles son esas ventajas, beneficios, alcances que tiene este tipo de procedimientos abreviados, y que no les llegue a suceder en audiencia, como ha sucedido con algunos abogados,
que desafortunadamente no explicaron de forma adecuada a sus clientes. Por eso la recomendación, antes de cada audiencia, explíquenles a sus clientes qué es lo que tienen que decir, qué les pueden preguntar, si les preguntan, la forma en la que deben de responder. Y acá en este caso en particular, afortunadamente a nuestro cliente le explicamos cuáles eran los alcances. No se los preguntó el juez, pero ahorita le hace pregunta respecto a si sabe los alcances. Solamente es como comentario para que lo tomen en consideración. De aceptar la responsabilidad en la comisión del hecho delictivo podría haberse beneficiado con la reducción de la pena, por lo cual, en términos de lo que dispone el artículo 201, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le van a hacer una serie de preguntas. En caso de que usted tenga alguna duda acerca de ellas, puede consultarlo con su defensa. Ahí vienen las preguntas, es la parte de recomendación que yo les decía. Esto se lo tienen que decir al acusado antes de la audiencia. Pongan mucha atención para que sepan cómo tienen que decírselo o la forma en cómo se desarrolla la audiencia. ¿Reconoce usted estar debidamente informado sobre los alcances de un procedimiento abreviado? Sí. ¿Comparece usted bajo algún influjo de la droga o alcohol? No. ¿Renuncia de manera expresa a su derecho a un juicio oral y público? Sí. ¿Admite entonces, está de acuerdo con la aplicación del procedimiento abreviado? Sí. ¿Admite su responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armado de Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción segunda, en relación con el diverso 11 inciso B, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos? Sí. ¿Acepta que se dicte sentencia con base en los medios de convicción que ha expuesto la Fiscalía? Sí. ¿Acepta la pena que ha sido propuesta por la Fiscalía? Sí. Bien, en virtud de que la defensa ya constató que en la carpeta de investigación obran los datos de prueba que ha hecho referencia el agente del Ministerio Público en su exposición. ¿Es así, defensa? Sí, su señoría. Bien, en virtud de lo anterior, y una vez que se ha escuchado a las partes, procede a verificar los requisitos para dar continuidad a esta solicitud de procedimiento abreviado, los cuales se encuentran satisfechos en virtud de que lo ha solicitado el agente del Ministerio Público. Asimismo, ya formuló acusación, expuso los datos de prueba que sustentan la acusación, enunció el hecho que le atribuye al acusado su clasificación jurídica y manera de intervención, además de que en este caso no existe oposición por parte de la ofendida representada por el agente del Ministerio Público, además de que existe consentimiento por el acusado. De igual forma, esta solicitud es oportuna en virtud de que nos encontramos en una fase que corresponde con posterioridad al dictado de una auto de vinculación y antes de la emisión de una auto de apertura a juicio oral. En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 20, apartado 2, fracción séptima de la Constitución y 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que los datos de prueba narrados por la Fiscalía y que la defensa constató obran en la carpeta de investigación y corroboran la acusación. En tal virtud se declara el cierre del procedimiento ordinario y se autoriza y admite apertura del procedimiento abreviado en estos autos contra el acusado por el delito en materia de la acusación. Una vez realizado lo anterior, se va a dar uso de la voz al agente del Ministerio Público para que formule alegatos. Con permiso de nuevo, señor juez. Su señoría, la Fiscalía considera que con los datos de prueba y antecedentes de investigación que obran en la carpeta, mismos que fueron dados oportunamente a la defensa, se debe arribar a la convicción por parte de usted de que se acreditan los elementos materiales, normativos y subjetivos del tipo penal que nos ocupa. En particular, el de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza. Lo que dispone el numeral 183 del Código Nacional. Ahí nuevamente hicimos una pausa, una edición al video, porque iba a hacer referencia nuevamente a la gente del Ministerio Público, aparte de los hechos, parte también de los medios de convicción que presentó para poder demostrar la culpabilidad del acusado. Por lo tanto, quitamos esa parte del video y solamente para comentarles, es muy diferente, como se podrán dar cuenta, es completamente distinto como lo vemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales a lo que realmente ya pasa en la práctica. Por eso la intención de este tipo de clases es que les expliquemos o les explique qué es lo que establece el Código Nacional y también cómo tenemos que llevarlo a cabo dentro de una audiencia real. Por eso la forma que lo estamos haciendo de esta manera, para que quede mejor explicado y entendido, y solamente como un ejercicio didáctico o pedagógico, didáctico mejor dicho, con fines educacionales, es que se presenta ese tipo de materiales. Pues en ese momento, como ya pudieron ver,
Se les hicieron todas las preguntas al acusado, admitió para su trámite el procedimiento abreviado, le da el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que presente los alegatos, y es en ese momento cuando, una vez que termina el agente del Ministerio Público, nuevamente se nos da el uso de la palabra a la defensa. Por lo regular, lo que se manifiesta, al igual que en la participación anterior, yo lo que puedo manifestar, pensemos, me dan uso de la palabra, yo diría: señor juez, por el tipo de procedimiento, en este momento nada que manifestar. Lo único, nada más, no hay nada. Incluso si dijeran: señoría, nada que manifestar, pues sería bastante insuficiente por el tipo de procedimiento, con la excepción, como ya les dije hace unos momentos, e insisto mucho en esto, que en la parte de alegatos, en esta parte, cuando se nos da el uso de la palabra, es el momento adecuado y oportuno para que nosotros como defensa nos opongamos si es que el agente del Ministerio Público no solicita la reducción de una tercera parte o de las reducciones que correspondan a cada uno de los delitos por la pena que se le pudiera llegar a imponer. Esta parte ya la expliqué, ya la mencioné en esta clase en 2 ocasiones. Ese momento sería el indicado para que nosotros argumentemos las razones por las cuales nos oponemos a la pena solicitada por el agente del Ministerio Público. Un ejemplo que quedó pendiente hace un momento, que les decía que en qué momentos la defensa se puede llegar a oponer, era precisamente en este momento procesal, porque se los voy a explicar muy rápido, en un minuto se los explico. Resulta que en una audiencia diversa, una audiencia por delito de posesión ilícita de hidrocarburo, al acusado se le estaba imputando que tenía en posesión, dentro de su radio de acción y disposición, si no me recuerdo, disculpen, solamente pongo el ejemplo, vamos a pensar que tenía en posesión 10 toneles de hidrocarburo y cada tonel tenía 1000 litros. A lo mejor me estoy equivocando. Y el Ministerio Público pedía una pena por el número de litros que tenía en posesión de hidrocarburo. En la parte de alegatos, y esta parte, les repito, pongan mucha, pongan ahí mayor énfasis, no énfasis, sino que mayor atención, porque lo que hace el defensor público en la parte de alegatos, le dice al señor juez: señor juez, si bien es cierto, en un procedimiento abreviado tenemos conocimiento como operadores que no puede existir una sentencia absolutoria, lo que voy a pedir no es una sentencia o un fallo absolutorio, sino una reclasificación, toda vez que de los dictámenes que obran en la carpeta de investigación y de los cuales ya hizo referencia el agente del Ministerio Público, se pudo observar que de los 10 toneles solamente tomaron muestras representativas de 2 de ellos. Es decir, que solamente se encuentra justificado que el hidrocarburo se encontraba en 2 toneles, más no así en los 8 restantes. Por lo tanto, señoría, le pido que únicamente reclasifique y que imponga una pena respecto a la cantidad que se encontraba en esos 2 toneles. Espero haberlo explicado. Más o menos así lo dijo el defensor público en su momento. ¿Qué significa? En pocas palabras, ¿qué significa? Tenemos 10 toneles. De los 10 toneles, únicamente toman muestra de 2. Por lo tanto, no había la certeza que en los 8 restantes fuera hidrocarburo. Pudo haber sido agua, pudo haber sido leche, no sé, o algún líquido con características similares a la gasolina o al diésel, o no sé, algún hidrocarburo, pero al no existir un dictamen respecto a los 8 restantes, por lo tanto, lo que pidió el defensor, pues para mí, era justificado que solamente se impusiera la pena por los litros que se encontraban en los 2 toneles. Espero haberme explicado con este ejemplo. Al final, en ese procedimiento abreviado al que yo estuve presente, la juez pidió un receso para poder resolver, porque pues sí fue un buen argumento por parte de la defensa. Yo sinceramente pensaba que la jueza iba a resolver bajo estos conceptos y decir que se reclasificaba el delito y que se imponía una pena menor, y no. Resulta que la jueza determinó que no se tenían todos los requisitos para un procedimiento abreviado. No recuerdo exactamente cuál fue el argumento que manifestó, pero al no establecerse o no tenerse todos los requisitos que le pudieran llegar a la convicción o determinar
un fallo condenatorio, dijo que no había las condiciones, esas fueron las palabras que utilizó, que no había las condiciones para un procedimiento abreviado, por lo tanto lo tenía por no interpuesto y continuaba con el procedimiento o con el proceso. Aquí, repito, solamente fue a forma de ejemplo de en qué momentos nosotros como defensores podemos oponernos a las peticiones que hace el agente de Ministerio Público en esta parte de alegatos. Espero que con el ejemplo haya quedado claro. Y ya para terminar esta parte práctica, no sé si ya me pasé más de la hora, pero ya vamos a ir terminando para ir a la parte de preguntas. Solamente les voy a presentar la parte final de la audiencia. De procedimientos penales quedan las partes notificadas durante esta audiencia. ¿Alguna aclaración que deseen realizar las partes, Ministerio Público? Por parte de la Fiscalía, ninguna aclaración, señoría. ¿Por la defensa? Ninguna, señoría. Bien, ¿existe una audiencia de lectura y explicación de sentencia? ¿Desean las partes que se lleve a cabo o podemos prescindir de la misma? La Fiscalía considera que se puede prescindir de la misma, todavía es que fue muy clara la sentencia. Por parte de la defensa. No hay oposición. Tiene... Aquí hago una pausa y también fue el momento que iba a decir el nombre del acusado. Esto que acaba de decir el juez, espero que lo hayan escuchado, del mismo juez salió la propuesta para que se dispensara la lectura y explicación de la sentencia. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece como parte de los actos que se tienen que llevar a cabo en este tipo de procedimientos es que se señale otro día y otra hora para que el juez, con palabras más coloquiales, le explique al acusado el sentido del fallo o la resolución, pero el mismo juez de control nos preguntó tanto al Ministerio Público como a la defensa si dábamos esa dispensa de dar la explicación y lectura de la sentencia. Nosotros dijimos que sí, porque pues a final de cuentas, como lo dijo el agente del Ministerio Público, ya quedó explicado que si bien es cierto, se pudiera decir que hay muchos términos técnicos de carácter jurídico que posiblemente no entienda el acusado, pero como previamente nosotros como defensa ya le hayamos explicado los alcances, lo que iba a pasar en la audiencia, lo que iba a manifestar el agente del Ministerio Público, pues consideramos que no había necesidad de señalar otro día, otra hora, para que se lleve a cabo ese acto procesal. Aquí la recomendación, si el juez de control lo manifestó, si no lo, bueno, mejor dicho, corrijo, si el juez de control no lo manifestó, esto lo puede solicitar tanto la defensa como el Ministerio Público, la dispensa de que se lleve a cabo esa parte a continuación de la audiencia para una lectura y explicación de la misma. Por lo tanto, aquí la recomendación para ustedes como estudiantes o para los abogados litigantes que apenas están introduciéndose al sistema acusatorio es que se dispense este acto procesal porque pues tenemos que ir otro día al centro de justicia cuando bien podemos hacer otro tipo de actividades y considero que no hay necesidad para que se fije otro día y se lleve a cabo ese tipo de actos. Solamente hice una pausa, ya estamos casi en la parte final. Bien, en virtud entonces de lo que han manifestado las partes, se dispensa la lectura y explicación de sentencia y por ello es necesario señalar fecha y hora para la misma. ¿Alguna otra petición, agente del Ministerio Público? Por parte de la Fiscalía, ninguna, señoría. Y bueno, si la defensa está de acuerdo, con fundamento en el artículo 95 del Código Nacional de Procedimientos Penales, renunciaríamos al término para interponer algún recurso que la ley nos proporcione y que quede firme la sentencia en esta misma audiencia. Por parte de la defensa. No hay oposición, señoría. ¿Está de acuerdo entonces también en que se cree la firmeza? Así es. Lo cual quiere decir que no pueda ser modificada a través de ningún medio de defensa legal. Aquí hago una pausa también para explicarles. Lo que sucedió también es otro consejo que les doy a los defensores o a los alumnos que apenas están aprendiendo este sistema. Una vez que ya el juez tuvo por explicada la sentencia, con lo que les acabo de decir hace un momento, y ya que la dictó, en ese momento se nos da por notificados, y aquí el consejo que pueden hacer o que llevar a cabo para que igual no pasen tantos días. La petición en este caso fue por el agente del Ministerio Público, pero también la petición que él hizo la puede hacer la defensa. ¿Cuál fue la petición? Fue renunciar a los recursos que pudiera tener en este caso el acusado o también incluso el agente del Ministerio Público
y es renunciar al derecho que tiene principalmente el acusado de presentar una apelación. ¿Qué significa? Una vez que se dictó la sentencia de procedimiento abreviado, se tienen 5 días para que ya sea la defensa o el acusado a través de la defensa, el imputado, si hubiera asesor jurídico, si hubiera víctima. Aquí también hacer mención que tratándose de ese tipo de delitos como es una aportación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, no hay una víctima física como tal. La víctima o parte ofendida es la sociedad. El agente del Ministerio Público representa a la sociedad en este tipo de delito en particular, y por lo tanto a él le correspondería, al agente del Ministerio Público, presentar dentro de los 5 días, si así lo considera pertinente, un recurso de apelación, mismo término que tiene el acusado y que puede ejercer a través de la defensa. Entonces, en esa petición lo que se hizo es renunciar a esos términos, a ese término de 5 días para recurrir la sentencia. Al renunciar, lo que el juez resuelve es que se tiene ya por ejecutoriada la sentencia, por cumplida, y ya una vez que dicta lo anterior, pues también tiene que llevar a cabo ciertos actos procesales, como es una amonestación, y solicitar que la causa penal pues ya se remita a un juez de ejecución para que se pudiera tramitar, como en este caso, una condena condicional, que ahorita voy a explicarla ya en la parte final. Bien, en virtud entonces de lo que han expuesto por las partes y toda vez que han renunciado al plazo para impugnar esta resolución, se determina la firmeza de esta sentencia. En razón de lo anterior, se va a proceder a dar cumplimiento a esta resolución, para lo cual, de conformidad con lo que dispone el artículo 42 del Código Penal Federal, se le hace de su conocimiento ver las consecuencias del delito cometido y los perjuicios inherentes a esa conducta que usted ha realizado. Se le conmina a la enmienda y se le exhorta para que en lo sucesivo usted se comporte de manera ejemplar ante la sociedad a la cual pertenece, pues en caso de volver a delinquir, se le podrá imponer una sanción mayor a la que se le impuso en esta ocasión. ¿Está consciente de ello? Bien, en virtud de lo anterior, toda vez que las medidas cautelares, como se indicó anteriormente, tienen vigencia hasta en tanto esté firme esta resolución. Por lo anterior, al haber quedado firme, se ordena el cese de la medida cautelar a la que se encuentra sometido el señor Diego. Asimismo, se ordena turnar este asunto al juez de ejecución de este Centro de Justicia Penal Federal. ¿Alguna otra petición, agente del Ministerio? Finalmente. Pues ahí termina. Ya nada más déjenme acomodar la computadora y el dispositivo para que pueda responder a sus preguntas y también para que termine de comentar lo que pasó en la audiencia. Permítanme. Les decía, son cuestiones técnicas. Una disculpa. Pues ya, ahora sí estoy con ustedes y espero que de esta forma haya quedado mejor comprendido lo que es un procedimiento abreviado. Disculpen que está un poquito chueca la toma, pero es el dispositivo que tengo para que me puedan ver. Pues solamente a forma de comentario, en esta última parte de lo que pudieron observar y escuchar en la audiencia, les decía que las partes renunciamos al término que se nos concede, que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que son de 5 días. El juez decreta que esté firme la resolución y por lo tanto ya da cumplimiento a la misma. El cumplimiento consistió en que en ese momento le hace una amonestación al acusado ya sentenciado, ya no sería sentenciado. Acá muy importante también tomar en cuenta que antes de la audiencia de procedimiento abreviado se le llama imputado. Una vez que el agente del Ministerio Público formula la acusación, ya es acusado, y una vez que ya la sentencia queda firme, es sentenciado. Acá es un ejemplo de lo que decíamos en las primeras clases de los diferentes nombres que se les puede conocer: imputado, acusado o sentenciado, y es en ese momento cuando al sentenciado se le hace la amonestación para que ya no cometa ese tipo de conductas y el juez ordena que se remita al juez de ejecución para que se pueda llevar a cabo algún tipo de beneficio que pudiera tener el acusado. Corrijo, al sentenciado. Aquí ya solamente a forma de comentario,
En este tipo de delitos, como la pena que se le impuso no rebasa los 4 años, ojo, aquí no se me vayan a confundir. En la primera parte de la clase hice mención de los beneficios en reducción que puede tener una pena tratándose de aquellos que no rebasan los 5 años en la media aritmética. El tema o el punto que voy a explicar en este momento, que una vez que ya se dicte la sentencia en materia federal, si la pena que se le impuso no rebasa los 4 años, que es otro supuesto diferente, ya una vez que el juez dictó la sentencia no rebasa los 4 años, el sentenciado puede acceder a un beneficio que se llama condena condicional para que la persona no esté en prisión y se le puedan llegar a imponer algunas condiciones. Aquí en este caso se le impuso pagar una cantidad económica aparte de la multa que tenía que pagar. Como no hay una víctima, no se le fija una cantidad por reparación del daño, pero sí tuvo que pagar una cantidad para poder obtener el beneficio de la conmutación de la pena. Y es como se terminó este proceso. Si recuerdan, en la parte inicial de la explicación les presentaba una imagen donde todos quedaban satisfechos, y a mi parecer, bajo este tipo de procedimientos es así porque el Estado gana porque tiene una sentencia en contra de una persona. Me refiero al juez. El juez gana porque cumplió su trabajo, tuvo un fallo condenatorio. El Ministerio Público de igual forma gana porque, como ya lo dije, pues también obtuvo un fallo condenatorio, pero regresándome al juez, gana porque si ustedes supieran cuántos recursos humanos y materiales se gastan para llegar a un juicio, y esa terminación anticipada del proceso lo que busca es precisamente no llegar a un juicio. Son personas que trabajan en el centro de justicia, son gastos por mantenimiento para la grabación de audio y video, y con ese tipo de procedimientos, al ser abreviados, reduce los gastos de producción de impartición de justicia. Por lo tanto, también gana el órgano jurisdiccional, gana el Ministerio Público porque ya dijimos que tiene un fallo condenatorio, gana el sentenciado porque de la pena mínima se le hizo una reducción de una tercera parte, y aparte también tuvo el beneficio de la condena condicional. Gana la víctima en los delitos, por ejemplo, de robo, porque puede tener una reparación del daño. Gana la víctima ofendido, gana la sociedad también por las razones ya mencionadas, y también, ¿por qué no?, gana el defensor particular, en este caso el defensor particular porque le pagan sus honorarios, y pues también gana el defensor público porque aparte de que le paga el Estado, pensamos, dejemos la parte económica, pero para un defensor público, pues el hecho de quitarse de encima un asunto, una causa penal, pues también es menos trabajo para él, y a final de cuentas salen ganando. Entonces, en este tipo de juego, por llamarle así, todos ganan. Es como el juego de la pirinola, donde aparecía que gana uno, gana dos. En este caso, todos ganan, o ganan todos. Pues yo espero que haya quedado claro. Hay muchos temas controversiales respecto al procedimiento abreviado. Ya decíamos en una primera parte que desafortunadamente este tipo de procedimientos se ha prestado a la corrupción. Ya lo dijimos, es un tema que ya tratamos a la mitad de la transmisión de la clase. Ya también mencionábamos de cuándo se puede controvertir. Hemos abordado ciertos temas que considero importantes, y ya en este momento vamos a pasar a la parte final, que son las preguntas. Y pues también quiero agradecer a todas las personas que están siguiendo esta transmisión, que pues sí es un buen número de personas. Solamente lo que les pido de favor, no estoy cobrando honorarios por las clases, es algo que yo hago porque me gusta, pero pues también, pues si pueden compartir este tipo de transmisiones para que les llegue a aquellas personas que están aprendiendo el sistema acusatorio, y pues también a los abogados que les pueda servir algún consejo que estamos dando en este tipo de clases, pues solamente les pido eso, como un favor, pónganle me encanta, o si no les gustó, también es válido, digan no me gustó, o si en algún momento me equivoqué, pues también hagan la precisión debida. Y pues lo principal, que compartan este tipo de información
para que llegue a más personas, para que los alumnos que están cursando actualmente la licenciatura puedan tener ese tipo de materiales. Les recuerdo, no es únicamente el hecho que nosotros digamos lo que dice el código, sino también ponerles casos prácticos. Ya les sugerí una lectura que está, incluso que la pueden descargar en mi página de abogado penalista, es para que pues también esta información llegue a más personas. Pues voy a empezar a leer sus comentarios. Me parece que ya me excedí en cuanto al tiempo. Dije que iba a ser 1 hora, pero ya es 1 hora con 36 minutos. Una disculpa, pero como se pueden dar cuenta, son temas que muy difícilmente podemos abordar en 1 hora. De hecho, cuando empezamos la clase, yo les decía, las clases van a ser media hora teórica y media hora práctica, pero mientras más explicamos, mientras más vemos en lo que pasa en ese tipo de audiencias, más comentamos. De hecho, hay muchos temas, hay muchas cuestiones que quedaron pendientes y que me gustaría abordar en otra oportunidad, y también comentarles, aprovechando que este tipo de temas se pueden abordar más adelante, si ustedes gustan invitarnos a alguna ponencia, alguna plática. Apenas recientemente, el día de hoy, tuve una invitación por parte de una persona para que pudiera participar en una videoconferencia para el estado de Guerrero. Entonces, si podemos participar vía electrónica a través de diferentes medios, o cuando pase la cuarentena, si me invitan para que vaya a Guerrero, a Acapulco, por ejemplo, si me invitan a Baja California, si me invitan a Quintana Roo, pues con todo gusto andamos por allá. Es una forma también de conocer los diferentes criterios en los distintos estados, y pues es algo que me gusta, y ojalá que algún día nos inviten para impartir o para comentar parte de las experiencias. Pues ya para terminar, que les decía que yo esperaba que iba a ser en 1 hora, pero pues no se puede. Voy a dar lectura a algunas preguntas. Me pregunta, así aparece como ñero, ñerón, ñerito. Van a ver, le respondo a ñero, ñerón, ñerito. Dice, ¿cuándo vuelve a transmitir? Les recuerdo que las transmisiones de las clases son los martes y jueves a las 8 de la noche. Una disculpa porque hoy empezamos aproximadamente a las 8:10 de la noche, pero les decía que por cuestiones técnicas, ustedes lo vieron, que de repente tenía pausas el video. En ocasiones empezamos un poquito después. Si pongo a las 8 es porque empezamos entre 8 y 10 de la noche. Les digo como a mis alumnos de la Facultad de Derecho de la UAP. Los maestros tenemos 15 minutos para que podamos llegar a la clase. Si ven que pasan los 15 minutos y no llegué, se pueden ir, no hubo clase. En el caso de ustedes, espero que no suceda. Yo espero transmitir dentro de los 15 minutos, denme oportunidad, 8:15. En ocasiones no depende de mí, depende de la red, depende de los instrumentos que pongo para poder transmitir, o por cuestiones de trabajo personales no puedo empezar a la hora. Pero para responder a ñero, ñerito, que así aparece en Facebook, las transmisiones son martes y jueves a las 8 de la noche, pero también comentarles que esas transmisiones surgieron a raíz de la contingencia, y la intención es transmitirlas únicamente durante el tiempo que dure la misma. Si ustedes, pues, no sé, están interesados, en seguir platicando sobre este tipo de temas, pues después de la contingencia, posiblemente por mis actividades, ya no se pueda llevar a cabo los días martes y jueves, posiblemente sean los martes, quizá, eso lo vamos a ver, pero la intención original era por lo de la contingencia. Entonces, para responder a ñero, ñerito, la transmisión son martes y jueves. Pregunta Rafael Flores, 2 delitos cuando se suman y pasan la media, ¿deja de tener beneficio? Pues acá, a diferencia de la suspensión condicional, esa pregunta va para Rafael Flores. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos ante la presencia de 2 delitos? Y es una buena pregunta. Es aquí cuando realmente vale la pena hacer ese tipo de actividades, porque nos enriquecemos con las aportaciones que hacen las personas que nos ven, o también complementamos con la poca o mucha experiencia que tenemos en este tipo de temas. Voy a contar una situación que nos pasó hace un tiempo, porque en una causa penal, en un asunto federal,
al imputado le estaban, valga la expresión, le estaban imputando 2 hechos que la ley señala como delito, uno de posesión de hidrocarburo y otro de sustracción de hidrocarburo. Voy a responder a Rafael Flores, voy a explicarlo un poquito más. En la formulación de imputación y en la vinculación se le vinculó por posesión de hidrocarburo y al mismo tiempo también se le vinculó por sustracción. Eran 2 delitos que al sumar ambos delitos, si es que nos íbamos a un procedimiento abreviado por un concurso de delitos, la pena mínima que se le pudiera llegar a imponer a ese cliente, si no me recuerdo, espero no equivocarme, eran de aproximadamente 20 años. La pena mínima que se le pudiera llegar a imponer, repito, espero no equivocarme. ¿Qué fue lo que propusimos a la gente del Ministerio Público? Y eso lo propusimos porque no es únicamente que lo digamos nosotros, sino que hay doctrina que establece que el procedimiento abreviado en su forma original viene de una doctrina anglosajona o un procedimiento anglosajón que se le conoce como negociación de la pena. Y en esa negociación de la pena es como si fueras a un supermercado, no supermercado porque ahí no hacen descuentos, pero vamos a pensar que vamos con la persona que vende frutas y verduras cerca de nuestra casa y le digo, no, porque tampoco se da tanto. Vamos a pensar que vamos al mercado y vamos con una persona que vende algo y le decimos, ¿cuánto es lo menos? Pensamos que lo que nos quiere vender lo vende a 10 pesos. Y empezamos a decirle, ¿cuánto es lo menos? Y dice, 9 pesos. Y nosotros le decimos, 8 pesos. Y en total que queda en 8.50. Eso es una especie de negociación. En materia penal, en procedimiento abreviado, originalmente en otros países, incluso también en el caso mexicano no tanto, pero más en otros países, se le conoce como una negociación de la pena. Entonces, Rafael, lo que hicimos en ese caso práctico, que era la sustracción y la posesión, le dijimos a la gente del Ministerio Público, ¿sabes qué? Mira, mejor nos vamos a un procedimiento abreviado, son 2 delitos, la sustracción tiene una pena mayor, la posesión tiene una pena menor, únicamente formula acusación en procedimiento abreviado por la posesión, fue lo que le propusimos. Y si nos fuéramos en la posesión, si no me recuerdo, la pena mínima en ese tiempo, espero no equivocarme, por la posesión, por el tipo de hidrocarburo, o más que por el tipo de hidrocarburo, por la cantidad que tenía, si no me recuerdo eran 7 años, la pena mínima, espero no equivocarme, repito, y al final quedaba más o menos en 5 años. Repito, a lo mejor me equivoco por las cuentas, pero la intención, Rafael, era esa. Eran 2 delitos, le proponíamos que en la formulación de acusación, disculpen, es que ya se me está acabando la batería, en la formulación de acusación únicamente de los 2 solamente acusara por uno y que pidiera la pena del delito menor con una reducción. Es posible porque algunos agentes del Ministerio Público en ese tipo de negociaciones, sin que haya dinero de por medio, es solamente explicándole, haciéndole ver a la gente del Ministerio Público que es un beneficio para el centro de justicia, es un beneficio para él porque le quita un problema o porque posiblemente no hay medios de prueba suficientes para poder justificar o que en un juicio pudiera obtener una sentencia condenatoria. Siempre va a ser un volado, si nos vamos a juicio o no, puede que sea absolutoria o condenatoria. ¿Para qué perder tiempo? Mejor de una vez nos vamos a un procedimiento abreviado y en aquella ocasión le propusimos que de los 2 únicamente acusara respecto a uno y la respuesta que nos dio el agente del Ministerio Público, que no concuerdo con ella, él me decía, ¿sabes qué, Lick? Yo no puedo formular acusación diferente porque ya hice una formulación de imputación por ambos delitos. Aparte, no puedo cambiarla porque la vinculación ya quedó por la posesión y la sustracción. Y pues por lo tanto ya no puedo reclasificar o pedir una reclasificación. Eso a mi parecer está equivocado, con todo respeto que me merece la gente del Ministerio Público, pero el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se podrá hacer una reclasificación tanto en la formulación de la acusación como incluso hasta antes de que se lleven a cabo los alegatos de clausura en juicio. Entonces, si se puede hacer una reclasificación en todo ese tiempo de forma general, de forma específica, en una formulación de acusación de procedimiento abreviado, pues también se podría hacer una reclasificación. Es mi criterio, repito, respondiendo a
a Rafael, espero haber sido claro con esa explicación. A mi consideración, si son 2 delitos, se puede hacer una negociación, que la negociación planteada así, como se las estoy diciendo, y disculpen que lo diga de esta manera, pero su origen del procedimiento abreviado es una negociación, situación que algunos agentes del Ministerio Público no toman en consideración. Por eso, este tipo de actividades y este tipo de transmisiones, para que también yo espero que algunos agentes del Ministerio Público lleguen a cambiar ese tipo de criterios, porque sí se puede, lo permite el Código Nacional. Y si bien es cierto, en este caso, mi cliente no iba a acceder a un beneficio de una condena condicional, pues ¿qué va de que le impongan 20 años a que en un procedimiento abreviado con un solo delito, que les puse el ejemplo de la posesión, pues pudiera tener una pena de 5 años? Entonces, espero haber respondido, y es un criterio que no nada más tengo yo, sino que también tienen otros defensores, pero pues ya depende de nosotros que pues se puedan llevar a cabo en la práctica, en la forma que acabo de explicar. Pues espero haber explicado a Rafael. Y vamos con otra pregunta. Dice, en Guerrero se sigue haciendo esos reportes mensuales al órgano desconcentrado. Me imagino que se refiere ya una vez que se dicta la sentencia y se ordena girar oficio al juez de ejecución. Me imagino que es sobre eso. Y aprovecho para saludar a Javier Farrera, que si no mal recuerdo es la persona, sí es de Guerrero, que nos invitó para que participáramos en un evento a través de una transmisión. Ya nada más falta que cheque los mensajes y que podamos fijar la fecha para llevar a cabo ese evento. Dice Beto Castillo, de los últimos mensajes, dice: muchas gracias, licenciado. Yo estoy en primer tetra de Derecho y al ver este tipo de clases me motiva bastante para aprender de personas con conocimiento profesional, así como usted. Gracias. Pues, Beto Castillo, te quiero agradecer porque por este tipo de comentarios me impulsan para que siga desarrollando ese tipo de actividades. Es algo que disfruto mucho, es una pasión que tengo por este tipo de temas, y qué bueno que de las 200 o 300 personas que vieron este video, pues yo espero haber contagiado por lo menos a 5 o a 10 para que tengan esa pasión en la materia penal, no únicamente que lo vean como una forma de ganar dinero, pero pues qué mejor que te paguen por hacer lo que haces. Entonces, Beto Castillo, muchas gracias por tus palabras, y pues me da gusto que transmita parte de la pasión que tenemos por este tipo de temas. Muchas gracias, Beto. Dice Pablo Buendía Arriaga: duda, si el procedimiento abreviado no se aprueba, ¿se señala nueva fecha para continuación de etapa intermedia o se continúa en ese momento? Es una buena pregunta para Pablo Buendía. Pues fíjate que bajo los principios de concentración y continuidad, bien podría el juez de control determinar que si en ese momento no se lleva a cabo un procedimiento abreviado, se pudiera continuar con la audiencia intermedia. Voy a poner el ejemplo de lo que pasó en la audiencia que les acabo de poner para las personas que están desde el principio de la transmisión. Al principio de la audiencia real, el juez de control dijo: esta audiencia está señalada para una audiencia intermedia, pero también les pregunto si estamos en las condiciones para que en su caso se pueda llevar a cabo un procedimiento abreviado. Pensemos que en esa audiencia que originalmente estaba para audiencia intermedia, por alguna razón no estaban las condiciones para un procedimiento abreviado. ¿Qué sucede? Y es una buena pregunta que me hace Pablo. La recomendación que si van para una audiencia intermedia, vayan preparados para una audiencia intermedia, porque me ha tocado casos, y me ha sucedido en casos prácticos a mí como defensor, que por alguna razón no llegamos a un acuerdo para el procedimiento abreviado. Quizá todo estaba destinado para eso, y que por alguna causa, porque a final de cuentas no le aprobaron la pena que se le pudiera solicitar al juez de control por parte del Ministerio Público, no llegamos a un acuerdo y no se lleva a cabo un procedimiento abreviado. La mayoría de jueces últimamente lo que han optado para no retardar el procedimiento, si es que estaba señalada, por ejemplo, para una audiencia intermedia, que se lleve a cabo la audiencia intermedia. Así que tengan mucho cuidado, no se confíen con el hecho de que el Ministerio Público dijo que iba a solicitar un procedimiento abreviado, ya sea por él o por el juez de control que diga que no están las condiciones. Cabe la posibilidad que en ese mismo momento en la audiencia se lleve a cabo una audiencia intermedia.
Recomendación. ¿Qué pueden hacer ante este tipo de casos? Hay un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahorita no recuerdo qué artículo es, pero establece que por una sola ocasión la defensa puede solicitar un diferimiento de la audiencia intermedia, pero debe explicar las razones por las cuales pide ese diferimiento. Aquí, si llega a suceder que el juez de control dice no hay condiciones para el abreviado, en este momento llevamos a cabo o continuamos para la audiencia intermedia, ustedes pueden decir con fundamento a tal artículo, ya nada más les encargo que chequen ustedes qué artículo es, que por una sola ocasión el defensor puede pedir un diferimiento de la audiencia intermedia. Ustedes pueden decir que para preparar la teoría del caso o porque están todavía estudiando cuáles medios de prueba se van a ofrecer o no, no sé lo que se les ocurra, lo que se les llegue a ocurrir, principalmente lo que se llega a decir que para preparar de forma más adecuada una teoría del caso y para que también el imputado tenga una defensa técnica adecuada, lo que se les ocurra, pero que sea debidamente motivado, pueden pedir un diferimiento y con esto, pues que no se lleve a cabo la audiencia intermedia en ese momento por si están desprevenidos y no estaban preparados. Pues a ver, espero haber respondido. Dice Cristian Zag, saludos desde Guatemala. En México, ¿el criterio de oportunidad es válido? ¿Cuál es el procedimiento y cuál es el criterio para aplicarlo? Pues aprovecho para saludar a algunas personas que me han escrito de Bolivia, de Honduras, en este caso de Guatemala, y nuevamente les digo que qué bueno que hacemos este tipo de actividades porque nos da la oportunidad de conocer los diferentes criterios que tienen en diferentes países, como es el caso de Cristian, que nos escribe desde Guatemala. Pues tengo entendido, Cristian, espero no equivocarme, que en Guatemala a este tipo de procedimientos se les conoce como criterio de oportunidad y en otros países también se le conoce con este nombre. Cristian, te invito por favor a que veas la primera parte del video para que entiendas cuáles son los pasos, requisitos, condiciones, oportunidad para poder tramitarlo porque va cambiando de país a país. Si bien es cierto, en esencia es muy similar, pero ya dijimos, Cristian, cuál es ese procedimiento o qué se necesita para poder aplicarlo. Entonces, para no ser repetitivo, no quiero ser grosero también, pero te invito a que veas una vez que se publique este video, que te avientes todo el video para entender más o menos cómo se lleva en el Estado mexicano, y espero más adelante haya la oportunidad, Cristian, de que podamos hacer un ejercicio comparativo de cómo se lleva a cabo en Guatemala y cómo se lleva a cabo en México. Muchas gracias por tu participación, disculpa que no te responda, pero ya lo fuimos explicando dentro de la transmisión. Ya solamente 2 preguntas porque había dicho que iba a ser 1 hora, me tardé un poquito más, pero siento que ha sido enriquecedor. Dice, él es telible, así se llama, cada nombre que ponen en Facebook, a las personas que apenas están entrando a la transmisión, aparece una persona como ñerito, algo así, un nombre muy, muy peculiar en Facebook, y acá hay otra persona que en Facebook dice, él es telible, perdón, dice, buenas que pase, perdón, es que se van recorriendo, dice, buenas, ¿qué pasa cuando el acusado es un servidor público? Aunque el nombre es un poco chistoso, la pregunta pues también es importante. ¿Qué sucede cuando el imputado es un servidor público? Recordemos que en materia penal cualquier persona puede cometer un hecho que la ley señala como delito. Yo puedo cometerlo, yo puedo cometer un robo, un fraude, cualquier delito. Un servidor público con sus funciones es muy común, no muy común, en algunas ocasiones llega a suceder que, por ejemplo, en el caso de Puebla, una persona de tránsito pide dinero para que no imponga una multa, o un agente del Ministerio Público pida dinero para solicitar un procedimiento abreviado. Esos son delitos que cometen servidores públicos. Por lo tanto, el hecho de que tenga una función como servidor público no lo exime de la responsabilidad, y solamente en ciertos casos en los que los servidores públicos tengan fuero, no significa que
no pueden ser llamados a un procedimiento o a juicio. Tienen que llevar un procedimiento que se llama declaración de procedencia, lo que se conoce como desafuero, pero no significa que vayan a quedar impunes o que no se vaya a llevar a cabo una acción penal en contra de ellos. Con esto espero haber respondido a él libre, que cualquier persona puede cometer un delito y no por el hecho de que sea un servidor público se le va a impedir para que tenga el acceso o la posibilidad de tramitar un procedimiento abreviado. Pues con eso termino. Yo sé que hay muchas preguntas, muchas dudas, al igual que lo hice en la sesión anterior, en la sesión de suspensión condicional. Me voy a dar la tarea de responder a cada una de las preguntas. La única petición que les hago es que compartan este video para que llegue a más personas que estén interesadas en este tipo de temas. Ya me estoy despidiendo, ya solamente les pido que como últimos consejos no solamente se queden con lo que vieron acá, con lo que escucharon, lean también el material que publiqué en mi página, que es un libro gratuito que habla sobre procedimiento abreviado. Lean por favor el Código Nacional de Procedimientos Penales, lean tesis que hablan de procedimiento abreviado, vean audiencias que están en YouTube, vayan a audiencias cuando se pueda. Ahorita por la contingencia no se puede realizar, pero yo los invito a que hagan este tipo de actividades para que, si realmente quieren aprender, lo hagan en la forma en como un servidor aprendió y como muchos operadores con la práctica hemos aprendido. Pues esa es la recomendación respecto a la parte académica. La recomendación que siempre les hago: por favor, quédense en casa. No sé en Guatemala cómo esté la situación por allá. Espero que la persona que nos escribió de Guatemala nos diga cómo le está pasando por allá por la contingencia. Espero que todos estemos bien. Apenas vi el fin de semana pasado que las personas de 40 a 45 años, por lo menos en el caso de Puebla, son las personas que más se están contagiando y muriendo por esta enfermedad. Espero que a mis contemporáneos pues no nos contagiemos y pues mejor prevenir que lamentar. Pues yo espero que pues todos sigamos bien y que las personas que desafortunadamente tengan los padecimientos por este virus pues que tengan la fuerza, que estén con su familia, que estén con los médicos que actualmente pues están apoyando mucho a la población, y por eso la recomendación que se queden en casa. Les envío un abrazo virtual, pues quedo aquí al pendiente para cualquier pregunta y recuerden que nos vemos todos los martes y jueves a las 8 de la noche por la página Abogado Penalista. Pues buenas noches y hasta luego. Adiós.